Proverbios capítulo 16, versículos 1 al 16. Y leo la palabra del Señor para ustedes. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Continuamos en la sección del libro de Proverbios, conocida como la primera colección de los Proverbios de Salomón, la cual va desde el capítulo 10 hasta el capítulo 22. Hasta este punto de la sección, casi todos los versículos han sido de paralelismo antitético, es decir, de contrastes. Pero a partir del capítulo 16 se vuelven poco frecuentes. De aquí en adelante veremos mayormente el paralelismo de tipo sinónimo, o sea, que expresan el mismo pensamiento, o el paralelismo sintético, que es el que en la segunda línea desarrolla el pensamiento de la primera. Por otra parte, los primeros 9 versículos del capítulo 16 contienen uno de los materiales teológicos más sorprendentes de todo el libro de Proverbios. Si notan, de los 9 dichos, el nombre Jehová se encuentra en 8. Así pues, vemos a Dios en los versículos 1, 3, 4 y 9 como Rey soberano. En los versículos 2, 5, 6, 7 y 8 como Juez justo. Y en los versículos 10 al 15 vemos las responsabilidades del rey o las características del gobierno honrado, señalando, por supuesto, al reinado soberano del Rey de Reyes. De ahí que nuestro estudio del día de hoy lleve por título Dios, Rey soberano, Juez justo, Rey de Reyes. Meditemos pues en primer lugar en Dios como Rey soberano. Leemos en el versículo 1 del capítulo 16: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. En el siglo XV, Tomás de Kempis, inspirado en esta porción de las Escrituras, escribiría en su libro de la imitación de Cristo lo que llegó a ser después conocido como el refrán popular que dice: el hombre propone y Dios dispone. Y es que
nosotros debemos planear, pero solo Dios nos puede capacitar para llevar adelante lo planeado. Dicho de otro modo, nosotros planeamos, pero la palabra final la tiene el Señor. Creo que esta fue una de las lecciones que el Señor nos enseñó más vívidamente a muchos de nosotros durante la cuarentena del 2020. ¿Cuántos tenían muchísimos proyectos para ese año? ¿Cuántos en el mundo no dijeron como el rico insensato: ya tengo riquezas suficientes para vivir muchos años, descansemos, comamos, bebamos, gocémonos la vida? Pero Dios les dijo: necios, esta misma noche perderán la vida. Mis hermanos, nuestras vidas están en manos del Dios soberano. En toda nuestra planificación, obras y logros debemos reconocer nuestro sometimiento a Él. Es precisamente por eso que Santiago nos dirá después que en todas nuestras actividades diarias debemos colocar al Señor en primer lugar y decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, comenta respecto a Proverbios 16:1: Salomón reprende con elegancia el atrevimiento de los hombres al fijar sus planes sin hacer referencia a Dios, como si no fueran guiados por su mano. Amados, no estamos a nuestra propia disposición, sino bajo la dirección de Dios. Estoy seguro que todos aquí nos ha pasado muchas veces que los acontecimientos han dado un giro, se han dado de una forma contraria a nuestras expectativas, pero es que, tal y como lo dijo Jeremías, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Planeamos unas vacaciones, pero no podemos ir porque alguien se enferma. Pensamos ir a la universidad, pero en vez de eso nos toca conseguir un trabajo para poder conseguir algún dinero. Y como esos muchos ejemplos más, el resultado de nuestros planes es algo que está más allá de nuestro control. Es Dios quien controla el resultado y nos da la gracia para andar en el camino por donde debemos ir. Es por eso que en el versículo 9 el proverbista añade: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Saulo de Tarso planeaba perseguir a los cristianos en Damasco, pero terminó siendo uno de ellos. Onésimo planeaba abandonar a Filemón para siempre, pero Dios le llevó de vuelta en mejores condiciones que nunca. Todos los medios, motivos, conductas y resultados dependen únicamente de la voluntad y providencia del Señor. Ahora bien, Salomón no está enseñando que es malo hacer planes. Debemos planear. Lo que él quiere enfatizar aquí es la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Salomón quiere enseñarnos que es Dios quien dispone los caminos del hombre, que lo que finalmente se lleva a cabo no es lo que nosotros hayamos planeado, sino lo que Dios ha determinado en su infinita sabiduría. Por supuesto, en algunas ocasiones nuestros proyectos se hacen realidad, pero en otras no. Pero, tanto en un caso como en el otro, jamás deja de cumplirse el propósito soberano de Dios.
Es precisamente por eso que Salomón tampoco está enseñando aquí un tipo de fatalismo paralizante. De hecho, el libro de Proverbios muestra claramente la importancia de ser responsables y diligentes. Y un buen ejemplo de esto lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 12. Allí vemos cómo Joab reconoce que el resultado de la batalla está enteramente en manos de Dios. Sin embargo, esta verdad no lo paraliza ni lo deja en un estado de inactividad. Por el contrario, él avanza enérgicamente, hace lo que le corresponde y dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Así pues, y de acuerdo con las palabras de Salomón, el Señor no solo ha determinado la realización de los planes, sino también cada uno de los pasos que da todo hombre. Él no solo dirige los pasos de su pueblo, sino todos los pasos del andar de cada ser humano, incluso los incrédulos, aquellos que se declaran abiertamente enemigos de Dios, son instrumentos en sus manos para la ejecución de sus decretos. De ahí que el proverbista diga en el versículo 4: Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Dios es la causa primera y el fin de todas las cosas. Al ser el creador de todo, ha fijado un destino y un propósito a cada ser creado, de manera que todas sus obras sirven a su voluntad, son para su gloria y para el bien de su pueblo. Y aunque Él no es el autor ni es el responsable por el pecado del hombre, sí que lo utiliza. El Señor, mis hermanos, es soberano y por lo tanto sus propósitos no se ven frustrados por los malvados. Él gobierna incluso sobre los impíos y se glorificará a sí mismo a través de ellos en su perfecta justicia. Faraón es un buen ejemplo de esto. Él era un rebelde insolente contra el rey soberano del mundo y no obstante, Dios, dice, lo levantó precisamente para mostrar en él su poder y para que su nombre fuera proclamado por toda la tierra. Dios domina la obstinación de la humanidad caída y hace que la ira de los hombres contra Él resulte en alabanza a su nombre. Y aunque esto es difícil de entender y de aceptar, lo cierto es que el pecador que no se arrepiente merece el castigo eterno, el cual es parte de la justicia de Dios. Por eso, amigo que me escuchas, Dios dice en su palabra: se glorificará en ti. Y si no quieres reconocer que debes darle gloria antes de que todo se vuelva tinieblas, y aceptar su salvación por gracia y abandonar tus pecados, no queda sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los enemigos de Dios. Dios ha decretado un día malo para el impío, del mismo modo que ha preparado el cielo para aquellos que le aman. Como alguien dijo,
Todo lo que el Señor ha hecho tiene su destino, y el destino de los impíos es su justa condenación. Por eso, amigo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y a los que aman a Dios, les dice el proverbista en el versículo 3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es decir, entrega tus planes y preocupaciones al Señor. Ora al Padre Celestial como Jesús oró: no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Pide la guía del Señor, haz tus planes, encomiéndalos a la voluntad de Dios y deja los resultados en sus manos. De esta forma, tus proyectos siempre tendrán éxito, pues la voluntad de Dios producirá los mejores resultados. Quizás el resultado no responderá a tus expectativas, pero en ese caso te darás cuenta de que tus expectativas no concuerdan con las intenciones de Dios, y entonces te alegrarás de que no se haya cumplido como tú querías. Hágase la voluntad del Señor, y que nuestra propia voluntad se cumpla siempre y cuando concuerde con la suya. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Después de hablarnos de Dios como Rey soberano, ahora el proverbista nos hablará de Él como juez justo. Leemos en el versículo número 2: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. A todos nos gusta pensar que somos buenos. Incluso hasta los criminales encuentran explicaciones para lo que hacen. Como alguien dijo, cada cual cree que es una buena persona en un mundo malo. Esto es especialmente cierto hoy día, cuando algunos tratan de enseñar que las distintas formas de vivir la vida y las conductas diversas son relativas. No obstante, solamente Dios puede mirar profundamente en el corazón y ver si nuestras motivaciones y maneras de proceder son buenas o no. Como juez perfecto, Dios puede distinguir entre los verdaderos valores y los antivalores. El hombre, en cambio, no distingue plenamente entre el bien y el mal, porque el pecado ha distorsionado su corazón. Es por eso que hoy en día se necesita la palabra de Dios enseñada y predicada fielmente, para poder así discernir entre lo recto y lo pecaminoso. El criterio humano, mis hermanos, no es suficiente. Cuidado con el criterio humano. Conozcan el criterio divino. Porque dice Salomón en el versículo 5: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Estas son palabras realmente fuertes y nos recuerdan que así como Dios es Dios de gracia, también lo es de juicio. Los orgullosos de corazón son aquellos que no ven sus propios pecados. Aquellos que son como el fariseo de la parábola de Jesús, el cual oraba diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Estos, aunque no lo reconozcan, a los ojos de Dios
están en peor condición que los demás, pues están ciegos y no pueden ver su propio pecado ni la necesidad que tienen de arrepentirse. Tarde o temprano, dice el proverbista, serán castigados y ni todos sus esfuerzos unidos podrán frustrar la sentencia de juicio de Dios. Sin embargo, dice el versículo 6, con misericordia y verdad se corrige o se perdona el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La enseñanza de este pasaje ha de examinarse a la luz de todas las Escrituras, ya que no puede significar que el hombre se salva por ser misericordioso y verdadero. La salvación es solo por gracia mediante la fe en Jesucristo. Pretender colocar algo nuestro en lugar de la perfecta expiación de Cristo o unir nuestras propias obras a su sangre para así procurarnos el perdón sería tan necio como intentar apagar el sol y reemplazarlo con una vela. Por tanto, no debemos pensar que Salomón quería aquí sugerirnos la misericordia y la verdad como medios para ganarnos el favor y el perdón de Dios, porque la Biblia no puede contradecirse. Solo aquellos que por la gracia del Señor se arrepienten genuinamente de sus pecados y se vuelven a los caminos de fidelidad y amor de Dios son perdonados a través de la sangre de Cristo. Solamente su sangre inocente expía, es decir, cubre nuestros pecados y los lava. Luego, su evidente bondad inmerecida hacia nosotros nos mueve a corresponderle. Nuestro temor reverencial de Dios, nuestro gran respeto por Él, nos lleva a evitar el mal, pero no como un mero acto de moralismo. Pues, amados, la moralidad no es sólida sin piedad, y la piedad, a su vez, no es genuina sin moralidad. El temor del Señor es una virtud cristiana que purifica el alma y, como lo diría el apóstol Pablo, debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es al tener un temor reverente ante Dios que tenemos un deseo en nuestros corazones de apartarnos del mal y llegar a ser santos como Él es santo. Por supuesto, no estoy diciendo que podemos llegar a ser perfectamente santos mientras estamos aquí en la tierra. La santificación es un proceso que prosigue a lo largo de toda nuestra vida, es decir, vamos creciendo en la semejanza de Cristo hasta aquel día en que le veremos cara a cara y entonces seremos como Él por toda la eternidad. Pero, por ahora, que nuestra oración sea como la del piadoso Robert McChain: Señor, hazme tan santo como sea posible para alguien de este lado del cielo. De nuevo, todo esto no es otra cosa que la respuesta a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, continúa Salomón en el versículo 7, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Como muchos de los proverbios, este también es una regla general con excepciones. Con frecuencia, Dios le ha dado favor a su pueblo fiel ante los ojos de los extraños e incluso de enemigos, tal y como sucedió con José en Egipto, con David en Gad o con Daniel en Babilonia.
Estos, entre muchos otros ejemplos de la soberanía de Dios en los corazones de los hombres y de su bondad hacia sus hijos, nos muestran que el Señor puede reconciliar los corazones aún de sus enemigos con los siervos de Dios. Si lo considera así y es provechoso para nuestras almas, Él puede hacerlo. Ahora bien, si a pesar de que estemos procurando conocer la buena voluntad de Dios, es decir, lo que es agradable, lo que es perfecto, todavía seguimos sufriendo persecución, descansemos en tener paz para con Dios y en el hecho de que su providencia hará que incluso la ira y el rencor de los hombres nos ayuden a bien. Esto es hacer más conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que, mis hermanos, no paguen mal por mal a nadie. Más bien, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Y en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Ahora, el proverbista nos exhorta a la integridad de una forma similar a la expresada en el capítulo 15. Dice el versículo 8 del capítulo 16: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Respecto a este pasaje, alguien dijo que puede que los frutos de la injusticia tengan buen sabor al paladar, pero son ácidos al vientre. Y es que todos sabemos de gente rica que es infeliz y de otros que, aunque no tienen mucho, mantienen contentos. Especialmente cuando las riquezas se han obtenido de forma deshonesta o fraudulenta, su dueño vive en una intranquilidad permanente. Es por eso que cuando vamos al trabajo, la pregunta que deberíamos hacernos como hijos de Dios es: ¿cómo puedo usar los dones que el Señor me ha dado para glorificarlo aquí en mi trabajo? Y no, ¿cómo puedo hacerme rico como sea, a como dé lugar? El Espíritu Santo nos dice una y otra vez que es mejor lo poco con justicia y honradez y temor del Señor. Es mejor la abundancia cuando está acompañada de virtudes cristianas, cuando nuestro propósito es honrar al Señor en todo. Una vez hecha esta profunda reflexión teológica respecto a la soberanía y la justicia de Dios, ahora sí el proverbista está listo para meditar, a la luz de todo lo anterior, en las responsabilidades del rey o las características de un gobierno honrado. Es importante aclarar que los propósitos de estos versículos no es describir la conducta de ningún rey en particular. Se tratan más bien de consejos que señalan a lo que debería ser el gobernante ideal. Así pues, se nos dice en el versículo 10: oráculo o sentencia hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Como diría luego el apóstol Pablo, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De manera que, así como los ciudadanos les corresponde honrar su gobierno, también Dios espera que los gobernantes actúen como sus representantes, que hablen de asuntos civiles como sus portavoces y que gobiernen con justicia. Al igual que los demás hombres, los reyes tienen que dar cuentas, tienen que responder ante Dios, quien es el Rey de Reyes. De ahí que han de tener sumo cuidado a fin de no violar la justicia en sus pronunciamientos, pues entonces su boca estaría, dice el proverbista, cometiendo prevaricato o transgresión. De ahí la importancia
de que los que están en tal posición de autoridad no olviden que el peso y balanzas justas son de Jehová. Versículo 11: obra suya son todas las pesas de la bolsa. Este proverbio no se trata de transacciones entre particulares, se trata de la obligación de los reyes de hacer justicia. El justo juicio, como ya vimos, es de Dios, y bajo esta imagen de las balanzas y los pesos se expresa la idea de que Dios ha fijado las normas de todo juicio justo, y por tanto no es la facultad de los reyes ni de los jueces el fabricarlas a su capricho para usarlas en juicio. Pues dice el versículo 12: abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Si el hacer lo que no es justo es malo en cualquier persona, en los reyes, en los gobernantes, es una abominación, pues su oficio, como dije hace un momento, es sagrado. Ellos representan a Dios en su posición y por esto cargan con una gran responsabilidad. En cambio, la justicia es el mejor medio para afianzar el trono. Cuando los gobernantes detestan el hacer el mal y siguen caminos de justicia, Dios los afirma. Estos gobernantes se complacen en la honestidad y se rodean de consejeros confiables, tal y como leemos en el versículo 13. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. Es por eso que todo buen gobernante ama la sinceridad y la rectitud y pone en puestos de autoridad a hombres que hablan lo recto, hombres honestos. Él sabe que no hay peores ayudantes en el gobierno que los parásitos y los aduladores. Parece providencia de Dios esto, ¿no? Ahora bien, dice el versículo 14: la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Especialmente en los países del Antiguo Oriente, el poder de los reyes era muy grande. Todo lo que tenían que hacer era decir una palabra y podían sentenciar a muerte a una persona. Por eso se da aquí mucha importancia tanto a los efectos de la ira del rey como también al buen servicio que una palabra sabia podía realizar para aplicar su ira, para aplacar su ira. Vemos un ejemplo de esto en 1 Samuel, capítulo 19, versículo 6, cuando Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David. Dice que después de escuchar Saúl las razones de Jonatán, juró que no mataría a David. Por el contrario, continúa Salomón en el versículo 15: en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Cuando aparecía la nube o una nube de lluvia tardía en marzo o abril, era muy bienvenida, pues era presagio de una buena cosecha. Esta lluvia al final de la primavera hacía madurar la mies, así que si no llegaba, pues no se podía desarrollar el grano y por lo tanto tampoco había cosecha. Ergo, había hambre en todo el pueblo. Asimismo, dice el proverbista, cuando el rey está gozoso, su favor es tan refrescante como las nubes que traen lluvia tardía. Pero si pensamos en la historia humana, vemos cuán lejos de este ideal
ha caído la realeza y los gobernantes en general. No obstante, como pueblo de Dios, tenemos un rey que no solo es soberano sobre todas las cosas, sino también perfectamente justo e infinitamente bondadoso. Cristo Jesús. Él es nuestro Rey y nosotros somos sus súbditos. Él reina sobre el universo entero. Su reino no está limitado de ninguna manera. Se extiende sobre todas las criaturas, visibles e invisibles. No hay nada sobre lo cual Cristo no gobierne. Como rey, Él mantiene todas las cosas bajo su poder, bajo el poder de su palabra. Él controla las fuerzas de la naturaleza y el destino de las naciones. Sin su voluntad, ni siquiera un gorrión cae al suelo. El bien y el mal, aún Satanás y sus demonios están sujetos a Él. Mis hermanos, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y su favor es más refrescante que cualquier lluvia tardía. Por eso hemos de vivir tranquilos, confiando en que nuestros tiempos están en sus manos y que Él no solo es un Rey infinitamente poderoso, sino insondablemente sabio, bondadoso, amoroso, el cual no dejará abandonado a su pueblo en manos del azar, en manos del destino ciego. Él además es el pastor que nos lleva a comer en verdes prados, que nos lleva junto a aguas de reposo. Por lo tanto, esta palabra no debe movernos a una angustia existencial ni a una parálisis frenética. El Señor está al control de cada circunstancia en tu vida y la respuesta o la pregunta no ha de ser ¿para qué, Señor, me tienes aquí? Sino ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Pues sea cual sea tu circunstancia, si estamos en las manos del Señor, tu circunstancia es buena, tu circunstancia es agradable y perfecta porque Él es bueno, porque Él es sabio, porque Él es misericordioso y nada, ni un átomo se ha salido de su control. Ahora permítanme concluir con las palabras del proverbista en el versículo 16, donde dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Las riquezas terrenales, mis hermanos, no son comparables con la sabiduría y el conocimiento celestial. Las riquezas pueden desaparecer de la noche a la mañana, pero la sabiduría divina permanece por toda la eternidad y en la hora de nuestra muerte, cuando el oro o la plata ya no nos pueda hacer ningún bien, su palabra y su gracia nos sostendrá. Oremos. Padre, gracias por esta tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, por darnos la seguridad y la confianza de sabernos en tus manos. Gracias por mostrarnos, enseñarnos que tú eres nuestro Dios y que tu vida y nuestros tiempos están en tus manos. Que no estamos como barcos a la deriva, sino que tú guías cada uno de nuestros pasos. Pero gracias, Señor, también por decirnos, enseñarnos en esta mañana
que no solo eres soberano, sino también justo. Y por lo tanto, no hay circunstancia en nuestra vida que exprese un acto de injusticia de tu parte. Gracias por mostrarnos también que donde todos los gobernantes han fallado, tú has vencido. Cuando hemos sido víctimas de tan malos gobiernos, gracias por decirnos que tú estás no solo por encima de ellos, sino que tú has estado gobernando nuestra vida, preservándonos, guiándonos, proveyéndonos, sosteniéndonos, porque tú eres el Rey soberano, el juez justo y el Rey de reyes. Ayúdanos pues a vivir a la luz de estas verdades, sin olvidarlas, sin descuidarlas, te lo rogamos, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.